Capítulo 1. La puerta de la mente, comprendiendo la psicología humana. Era un día despejado y fresco, perfecto para comenzar nuestro viaje por los recovecos más oscuros de la mente humana. En nuestra travesía, descubriremos los secretos de la influencia, cómo operan las sutiles manipulaciones y cómo puedes utilizarlas para mejorar tus interacciones con los demás. La mente humana es un enigma, una compleja maquinaria de pensamientos, emociones y percepciones. Comprender cómo funciona es el primer paso para entender cómo podemos influir en ella. Desde las teorías del psicoanálisis de Freud hasta los modernos estudios sobre neurociencia y psicología cognitiva, la comprensión de la psicología humana ha sido un campo de estudio fascinante y en constante evolución. Cada pensamiento que tenemos, cada emoción que sentimos, está influenciado por una serie de factores, muchos de los cuales ni siquiera somos conscientes. Nuestro ambiente, nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias y valores, todos estos elementos juegan un papel en cómo percibimos y reaccionamos al mundo a nuestro alrededor. Y es a través de la comprensión y manipulación de estos factores que podemos comenzar a influir en la forma en que otros piensan y actúan. Capítulo 2. El arte de la persuasión, principios y técnicas. Si alguna vez has estado en una situación en la que te has preguntado cómo influir en las decisiones de alguien, entonces este capítulo te será especialmente útil. Profundizaremos en los principios y técnicas de la persuasión, que han sido utilizados durante siglos por todo, desde líderes políticos hasta vendedores de autos usados. Algunos de los principios de la persuasión incluyen la reciprocidad, el compromiso y la coherencia, la prueba social, la simpatía, la autoridad y la escasez. Cada uno de estos principios juega con diferentes aspectos de la psicología humana para influir en nuestras decisiones y comportamientos. Por ejemplo, el principio de reciprocidad se basa en nuestra tendencia natural a querer devolver los favores que nos hacen. Al hacer algo por alguien, esa persona se siente en deuda contigo y es más probable que acceda a una solicitud posterior. Por otro lado, el principio de escasez juega con nuestro miedo a perder algo valioso. Al hacer que algo parezca limitado o en riesgo de agotarse, se hace más atractivo y la gente es más probable que actúe para obtenerlo. Capítulo 3. Las cadenas de la conformidad, el poder de las normas sociales. Las normas sociales son las reglas no escritas que guían nuestro comportamiento en la sociedad. Desde cuestiones menores como cómo vestirse para una ocasión formal, hasta cuestiones más significativas como cómo comportarse en un funeral, estas normas nos proporcionan una guía sobre lo que es aceptable y lo que no lo es. Pero las normas sociales son mucho más que simples reglas. También son una poderosa herramienta de influencia. Al entender cómo funcionan las normas sociales y cómo las percibimos, puedes usarlas para influir en el comportamiento de las personas. Capítulo 4. Espejos del alma, leyendo el lenguaje corporal. En este vasto universo de la comunicación humana, existe un canal que a menudo es pasado por alto, pero que puede revelar mucho sobre nuestros pensamientos y emociones más profundos, el lenguaje corporal. Cuando interactuamos con otros, nuestro cuerpo puede enviar señales poderosas que a menudo comunican más que nuestras palabras. Nuestros gestos, expresiones faciales, postura y contacto visual pueden transmitir una amplia gama de emociones e intenciones. Aprender a leer estas sutiles señales puede darte una ventaja en cualquier situación en la que necesites entender o influir en los pensamientos y emociones de los demás. Considera, por ejemplo, el contacto visual. En muchas culturas, mantener un contacto visual sólido es una señal de confianza y honestidad. Pero demasiado contacto visual puede ser percibido como agresivo o intimidante. Al ajustar la cantidad de contacto visual que haces, puedes influir en cómo te perciben los demás. Los gestos también son una parte importante del lenguaje corporal. Gestos expansivos y abiertos pueden transmitir confianza y seguridad, mientras que los gestos cerrados y restringidos pueden indicar nerviosismo o desconfianza. Pero el lenguaje corporal no es una ciencia exacta. Lo que puede ser una señal de nerviosismo en una persona puede ser simplemente un tic en otra. Es importante considerar el contexto y conocer a la persona con la que estás interactuando para leer correctamente su lenguaje corporal. Capítulo 5. La sombra del poder, tácticas de manipulación y control.
La manipulación y el control son dos aspectos oscuros de la influencia. Aunque pueden tener connotaciones negativas, estas tácticas se utilizan a menudo en nuestra vida diaria, a veces incluso sin que nos demos cuenta. La manipulación puede adoptar muchas formas, desde la simple persuasión hasta tácticas más coercitivas y engañosas. Puede implicar jugar con las emociones de las personas, tergiversar la verdad o usar la presión social para influir en las decisiones y comportamientos de los demás. El control, por otro lado, puede ser más directo. Puede implicar el uso de la autoridad, la coacción o la intimidación para hacer que otros se comporten de una manera particular. Aunque estas tácticas pueden ser eficaces, también pueden dañar las relaciones y la confianza. Es importante utilizarlas con cautela y consideración, y siempre con respeto por los derechos y la autonomía de los demás. Capítulo 6. Los hilos invisibles, influencia subliminal y persuasión encubierta. El último aspecto que vamos a explorar en este fascinante viaje por la psicología de la influencia es el de la influencia subliminal y la persuasión encubierta. Las técnicas subliminales son aquellas que están diseñadas para influir en nuestras decisiones y comportamientos a un nivel subconsciente, es decir, por debajo del umbral de nuestra conciencia. Estas pueden tomar la forma de mensajes visuales o auditivos que apenas notamos, pero que aún pueden tener un impacto en nuestras actitudes y comportamientos. Por otro lado, la persuasión encubierta es un método más sutil y engañoso de influencia que implica el uso de patrones de lenguaje, sugestiones e incluso hipnosis para influir en los demás sin que se den cuenta. Ambas técnicas requieren un conocimiento profundo de la psicología humana y una gran habilidad para ser utilizadas eficazmente. Pero, al igual que con todas las formas de influencia, es crucial utilizarlas de manera ética y responsable. A medida que concluimos nuestro viaje por el oscuro mundo de la influencia y la manipulación, es importante recordar que, aunque estas técnicas pueden ser poderosas, deben ser utilizadas con cuidado y respeto. La influencia, en sus formas más efectivas y duraderas, debe basarse en la confianza, la empatía y el respeto mutuo. En última instancia, el verdadero poder de influencia proviene de nuestra habilidad para comprender y conectar con los demás a un nivel profundo y significativo. Capítulo 7. Orquestando emociones, navegación por el mar emocional en la influencia. Las olas del mar eran furiosas, cada una más alta y poderosa que la última, pero el marino estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque comprendía la naturaleza de las olas. Sabía cómo navegarlas. En este capítulo, nos convertiremos en marinos de las emociones, aprendiendo a navegar el océano de las emociones humanas para influir eficazmente en los demás. Las emociones, al igual que las olas del mar, son poderosas y, a menudo, impredecibles. Pueden impulsar nuestras acciones, nublar nuestro juicio e influir en nuestras decisiones. Comprender cómo funcionan nuestras emociones y cómo pueden ser utilizadas para influir en nuestras decisiones es esencial para cualquier persona que quiera ser un influenciador efectivo. Cada emoción tiene su propia frecuencia y potencia. La alegría puede hacernos sentir eufóricos y llenos de energía, mientras que la tristeza puede dejarnos sintiéndonos drenados y desmotivados. El miedo puede paralizarnos y hacer que evitemos ciertas acciones, mientras que la ira puede impulsarnos a actuar de manera impulsiva y agresiva. Al entender cómo cada emoción afecta a nuestras acciones, podemos empezar a influir en las emociones de los demás para dirigir sus acciones. Por ejemplo, al elogiar a alguien, creando alegría, podrías hacer que esa persona se sienta más dispuesta a ayudarte. Al mismo tiempo, al expresar decepción, creando tristeza, podrías hacer que alguien se sienta motivado para mejorar o cambiar su comportamiento. Capítulo 8. Maestro de las marionetas, manipulación emocional y sus secretos oscuros. En la oscuridad de un antiguo teatro, un titiritero se mueve en la penumbra, sus dedos danzando sobre los hilos de sus marionetas. Sus movimientos son sutiles, pero las marionetas responden, bailando y moviéndose en el escenario según sus deseos. Este capítulo trata sobre la manipulación emocional, una forma de influencia que es tan sutil y poderosa como los movimientos de un titiritero. La manipulación emocional es el arte de influir en las decisiones y comportamientos de las personas jugando con sus emociones.
Puede tomar muchas formas, desde la inducción de la culpa o el miedo para motivar ciertas acciones, hasta el uso de la alegría o la gratitud para crear una disposición positiva hacia uno mismo. La manipulación emocional puede ser un arma poderosa, pero también peligrosa. Cuando se usa de manera irresponsable, puede dañar las relaciones y la confianza, y puede conducir a decisiones y acciones que no son en el mejor interés de la persona manipulada. Es vital que, a medida que aprendemos sobre estas técnicas, también entendamos la importancia de usarlas de manera ética y respetuosa. Capítulo 9. Guerreros de la mente, defendiéndonos de la manipulación emocional. La batalla por nuestra mente y emociones es constante. A cada momento, somos bombardeados por intentos de influir en nuestras decisiones y comportamientos, ya sea a través de la publicidad, las interacciones sociales, las noticias o incluso nuestras propias emociones. En este capítulo, aprenderemos a ser guerreros de la mente, defendiéndonos de los intentos de manipulación emocional. Una de las primeras líneas de defensa es la conciencia. Al entender cómo funcionan las técnicas de manipulación emocional, podemos reconocerlas cuando se utilizan contra nosotros. Podemos empezar a ver los hilos que mueven las marionetas, en lugar de simplemente las marionetas en sí. Otra herramienta importante para la defensa contra la manipulación emocional es la autoestima. Cuando valoramos nuestras propias emociones y pensamientos, es más difícil que otros nos manipulen. Al fortalecer nuestra autoestima, podemos convertirnos en guerreros de la mente, resistiendo los intentos de influir en nuestras emociones y decisiones. Finalmente, aprender a manejar nuestras propias emociones puede ser una defensa eficaz contra la manipulación emocional. Al entender nuestras propias emociones, podemos controlar mejor nuestras reacciones y comportamientos, en lugar de ser controlados por ellos. Capítulo 10. El laberinto de la mente, descifrando el código de la psicología oscura. Adentrémonos en el laberinto de la psicología oscura, ese enigmático reino de la mente humana que opera más allá de lo que comúnmente entendemos. Aquí, exploraremos sus intrincados pasadizos y descifraremos los códigos que se ocultan detrás de la influencia y manipulación. Primero, echemos un vistazo a una táctica comúnmente utilizada en la psicología oscura, la gaslighting. Este término se refiere a un patrón de comportamiento en el que una persona manipula a otra para hacerla dudar de su realidad, recuerdos o percepciones. Al causar esta incertidumbre, el manipulador gana poder y control sobre la víctima. Identificar y resistir el gaslighting puede ser un paso crucial para protegerse contra la manipulación. Otra táctica comúnmente utilizada es la técnica del pie en la puerta. Esta técnica implica solicitar primero un favor pequeño y, una vez concedido, pedir un favor más grande. Esta técnica se basa en el principio de la consistencia. Una vez que hemos aceptado hacer un favor pequeño, es más probable que aceptemos hacer un favor mayor para mantenernos consistentes con nuestra acción anterior. Un concepto igualmente importante en la psicología oscura es la explotación de los sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una tendencia sistemática en nuestro pensamiento que puede llevarnos a tomar decisiones irracionales o ilógicas. Al comprender estos sesgos, podemos aprender a resistir la manipulación y tomar decisiones más racionales. Capítulo 11. El teatro de las sombras, hipnosis y sugestión. El telón se abre en un teatro oscuro, las luces están apagadas excepto por un foco que ilumina una figura en el escenario, el hipnotizador. El público está en silencio, atento a cada palabra que sale de la boca del hipnotizador. En este capítulo, exploraremos el fascinante mundo de la hipnosis y la sugestión, dos herramientas poderosas en el arsenal de la psicología oscura. La hipnosis es un estado de concentración intensa en el que una persona se vuelve altamente receptiva a las sugerencias. Aunque a menudo se representa de manera exagerada en los medios de comunicación, la hipnosis puede ser una herramienta poderosa para influir en los pensamientos y comportamientos de las personas. La sugestión, por otro lado, es una forma más sutil de influencia que implica plantear ideas o pensamientos en la mente de una persona de manera indirecta. A través de la sugestión, puedes influir en cómo una persona piensa o se siente sobre algo sin que ella se dé cuenta. Capítulo 12. Navegando por la marea, cómo la psicología de las masas puede cambiar nuestro rumbo.
Imagina un barco surcando el vasto océano, donde cada ola es un rumor, una opinión, una tendencia. Algunas olas son pequeñas, apenas perceptibles, mientras que otras son inmensas, capaces de cambiar el curso de nuestro barco. Bienvenido al fascinante y a veces intimidante mundo de la psicología de las masas. La psicología de las masas es el estudio de cómo los individuos se comportan en grupos. Comprender cómo funciona esta dinámica nos permite entender cómo se pueden influir las ideas, las emociones y los comportamientos en una escala colectiva. Pero, ¿cómo puede alguien navegar y, potencialmente, influir en este vasto mar de conciencia colectiva? Paso 1. Comprender la conformidad. La conformidad es el acto de cambiar nuestro comportamiento para ajustarnos a las normas o expectativas de un grupo. Este es un principio fundamental en la psicología de las masas y puede ser un medio poderoso para influir en la conducta de los demás. Por ejemplo, si estás tratando de promover un comportamiento saludable en tu lugar de trabajo, puedes utilizar la conformidad a tu favor al crear una norma de comportamiento saludable. Al hacer que el comportamiento saludable sea la norma en lugar de la excepción, puedes influir en los demás para que adopten comportamientos más saludables. Paso 2. Manejo del efecto de la mayoría. El efecto de la mayoría se refiere a la tendencia a adoptar las opiniones y comportamientos de la mayoría. Podemos ver esto en acción en las redes sociales, donde los mensajes que reciben más me gusta o compartidos a menudo se consideran más creíbles o valiosos. Si buscas influir en las opiniones de un grupo grande de personas, puedes aprovechar el efecto de la mayoría al alinear tu mensaje con las opiniones y valores predominantes del grupo. Esto aumentará la probabilidad de que tu mensaje sea aceptado y compartido, lo que puede ayudarte a influir en las opiniones y comportamientos de una mayor cantidad de personas. Paso 3. Uso de la autoridad para influir. La obediencia a la autoridad es otro principio poderoso en la psicología de las masas. Las personas tienen más probabilidades de seguir las instrucciones o recomendaciones de alguien a quien ven como una figura de autoridad. Puedes utilizar este principio para influir en los demás al establecerte como una figura de autoridad en tu área de interés o expertise. Para hacerlo, debes demostrar tu conocimiento y habilidades, y ser un líder efectivo. Esto puede implicar compartir tu experiencia y consejos de manera generosa, ser confiable y coherente en tus acciones y comunicaciones, y tratar a los demás con respeto y consideración. Paso 4. Fomentar la cohesión del grupo. La cohesión del grupo es la medida en que los miembros de un grupo se sienten conectados entre sí y comprometidos con los objetivos del grupo. Cuando la cohesión del grupo es fuerte, los miembros son más propensos a cooperar y trabajar juntos para alcanzar los objetivos del grupo. Para influir en un grupo, es esencial fomentar la cohesión del grupo. Puedes hacer esto de varias formas, como fomentar la comunicación abierta y honesta, promover un sentido de comunidad y pertenencia, y celebrar los logros del grupo. Cuando los miembros del grupo se sienten valorados y parte de una comunidad, son más propensos a escuchar tus ideas y seguir tu dirección. Paso 5. Entender y manejar la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se refiere a la incomodidad que sentimos cuando mantenemos dos creencias contradictorias, o cuando nuestro comportamiento no está alineado con nuestras creencias. Para reducir esta incomodidad, podemos cambiar nuestras creencias o nuestro comportamiento para que estén en consonancia entre sí. Como líder o influenciador, puedes utilizar el principio de la disonancia cognitiva para influir en el comportamiento de los demás. Por ejemplo, si estás tratando de promover comportamientos más respetuosos con el medio ambiente, puedes destacar la disonancia cognitiva que las personas pueden sentir si se preocupan por el medio ambiente pero no actúan de manera acorde. Paso 6. La narrativa como herramienta de influencia. Las historias son una poderosa herramienta de influencia. A través de las historias, puedes captar la atención de las personas, generar emociones y transmitir mensajes complejos de una manera que sea fácil de entender y recordar. Si quieres influir en un grupo, considera cómo puedes utilizar las historias para comunicar tus ideas. ¿Hay una historia personal que puedas compartir que ilustre tu mensaje? Puedes utilizar metáforas o analogías para explicar conceptos complejos. ¿Cómo puedes hacer que tu mensaje sea memorable y atractivo? En resumen,
navegar y influir en el vasto océano de la psicología de las masas no es una tarea sencilla. Sin embargo, al entender y utilizar los principios de la conformidad, el efecto de la mayoría, la obediencia a la autoridad, la cohesión del grupo, la disonancia cognitiva y el poder de las narrativas, tienes una brújula que puede guiarte en la dirección correcta. Capítulo 13. El espejo de la percepción, manipulación de la realidad a través del framing. En este capítulo, nos enfrentaremos a un espejo, pero no a uno común y corriente. Este espejo tiene el poder de cambiar la realidad, o más precisamente, nuestra percepción de la realidad. Esta es la esencia del framing o encuadre, una poderosa herramienta de la psicología oscura que se utiliza para influir en las personas. El encuadre se refiere a la forma en que se presenta una información o una situación. Al cambiar el encuadre de una situación, puedes cambiar la forma en que las personas perciben y reaccionan a esa situación. Por ejemplo, si estás tratando de persuadir a alguien para que tome una decisión, puedes presentar la decisión en términos de lo que ganarás si toma la decisión, un encuadre positivo, o en términos de lo que perderás si no la toma, un encuadre negativo. Aunque la decisión en sí misma no cambia, la forma en que se percibe puede cambiar drásticamente, y con ella, la disposición de la persona a tomar la decisión. Aquí, te proporcionaremos una guía paso a paso sobre cómo utilizar el encuadre para influir en la percepción y el comportamiento de las personas. Paso 1. Identificar el objetivo. El primer paso para utilizar el encuadre de manera efectiva es identificar tu objetivo. ¿Qué estás tratando de lograr? ¿Quieres persuadir a alguien para que adopte un nuevo comportamiento? ¿Quieres cambiar la forma en que alguien percibe una situación? Una vez que hayas identificado tu objetivo, puedes empezar a pensar en cómo utilizar el encuadre para lograrlo. Paso 2. Entender a tu audiencia. El siguiente paso es entender a tu audiencia. ¿Qué valores y creencias tienen? ¿Cuáles son sus preocupaciones y deseos? Al entender a tu audiencia, puedes crear un encuadre que resuene con ellos y que se alinee con sus valores y creencias. Paso 3. Crear el encuadre. Una vez que comprendas tu objetivo y a tu audiencia, puedes comenzar a crear tu encuadre. Recuerda, el encuadre no es sobre la distorsión de la verdad, sino sobre la presentación de la información de una manera que resalte ciertos aspectos y minimice otros. El objetivo es crear un encuadre que resalte los aspectos de la situación que son más relevantes para tu objetivo y tu audiencia. Paso 4. Comunicar el encuadre. El último paso es comunicar tu encuadre a tu audiencia. Esto puede implicar contar una historia, utilizar metáforas o analogías, o simplemente presentar la información de una manera que destaque el encuadre que has creado. El dominio de estas técnicas de encuadre puede ser un arma poderosa en tu arsenal de influencia, permitiéndote cambiar la percepción de las personas y, por lo tanto, su comportamiento. Capítulo 14. Llevando la máscara, la manipulación a través de la simulación y la disimulación. En esta sección, daremos un paseo por el oscuro pasillo de la simulación y la disimulación, dos técnicas potentes de manipulación psicológica. Para simplificar, la simulación implica la adopción de comportamientos o emociones falsas para engañar a otros, mientras que la disimulación se refiere a ocultar intencionalmente los propios comportamientos o emociones. Mientras nos adentramos en este laberinto, aprenderás cómo detectar, combatir y, si es necesario, emplear estas técnicas para influir en los demás. Paso 1. Entender la simulación y la disimulación. Ambas técnicas se basan en la desviación de la verdad. En la simulación, una persona podría fingir la ira para intimidar a otros y obtener una ventaja, mientras que en la disimulación, una persona podría ocultar su alegría para no parecer arrogante. Reconocer estas técnicas te permitirá identificar cuándo están siendo utilizadas en tu contra. Paso 2. Cómo detectar la simulación y la disimulación. Detectar la simulación y la disimulación puede ser complicado, ya que los que las emplean suelen ser buenos actores. Sin embargo, algunos signos reveladores incluyen incongruencias entre las palabras y los actos de una persona, y respuestas emocionales exageradas o inapropiadas para la situación. Paso 3. Cómo contrarrestar la simulación y la disimulación. Para contrarrestar estas técnicas,
La comunicación abierta y directa puede ser eficaz. Si sospechas que alguien está fingiendo o ocultando sus emociones, intenta hablar con esa persona sobre tus preocupaciones de una manera respetuosa y sin confrontaciones. Paso 4. Uso ético de la simulación y la disimulación. Aunque estas técnicas tienen una connotación negativa, hay situaciones en las que pueden ser usadas de manera ética y efectiva. Por ejemplo, un líder puede necesitar mostrar fuerza y confianza durante una crisis, incluso cuando se siente incierto o asustado. Lo importante es recordar que la simulación y la disimulación deben usarse con cuidado, siempre respetando los derechos y las emociones de los demás. En resumen, la simulación y la disimulación son poderosas herramientas de la psicología oscura. Aunque pueden ser utilizadas para manipular y engañar, también pueden ser empleadas de manera ética para influir en los demás de una manera positiva. La clave es entender estas técnicas, saber cómo detectarlas y cómo usarlas de manera responsable. Capítulo 15. Creando sombras, el poder de la sugestión y el halo GAE. En este capítulo, nos adentraremos en el mundo de las ilusiones y las sombras, donde la sugestión y el efecto halo ejercen su influencia. Estos poderosos instrumentos de la psicología oscura pueden usarse para alterar las percepciones y el comportamiento de las personas. La sugestión implica sembrar una idea en la mente de alguien, sutilmente guiándola para que llegue a la conclusión que deseas. Por su parte, el efecto halo es un sesgo cognitivo por el cual la percepción que tenemos de alguien en un área específica influye en nuestras expectativas y opiniones sobre esa persona en otras áreas. Paso 1. Comprendiendo la sugestión. La sugestión es un arte delicado. Puedes sugerir una idea plantándola en la conversación de forma sutil, permitiendo que la persona llegue a la conclusión por sí misma. Una sugerencia efectiva requiere de una comprensión profunda de la persona a la que se está sugiriendo la idea, sus creencias, valores y experiencias. Paso 2. Usando la sugestión de manera efectiva. La sugestión puede utilizarse para guiar a alguien hacia una decisión o comportamiento en particular. Sin embargo, para ser efectivo, debes hacer que la sugerencia parezca una conclusión natural, de manera que la persona no se dé cuenta de que ha sido guiada. Paso 3. Comprendiendo el efecto halo. El efecto halo ocurre cuando nuestras percepciones generales sobre una persona influencian nuestra visión de sus atributos específicos. Por ejemplo, si consideramos a alguien atractivo, tendemos a pensar que también es inteligente, amable y exitoso. Este sesgo puede usarse para influir en las percepciones de las personas. Paso 4. Usando el efecto halo de manera efectiva. Para usar el efecto halo de manera efectiva, debes proyectar una imagen positiva. Cuanto más agradable, atractivo o exitoso parezcas, más probable será que las personas te vean positivamente en otros aspectos. Sin embargo, recuerda que el efecto halo también puede funcionar en contra tuya si proyectas una imagen negativa. En resumen, la sugestión y el efecto halo son poderosas herramientas de la psicología oscura que pueden usarse para influir en las percepciones y comportamientos de las personas. Sin embargo, es importante utilizar estas técnicas de manera ética y responsable, y recordar que la influencia debe usarse para el bien y no para manipular o engañar a los demás. Capítulo 16. El espectro del miedo, usando el miedo para influir. En este capítulo, nos enfrentaremos a uno de los sentimientos humanos más intensos y fundamentales, el miedo. Cuando se usa de manera ética, el miedo puede ser una herramienta poderosa para motivar a las personas a tomar acción en situaciones críticas. Sin embargo, también puede ser una herramienta para manipular y controlar a las personas. Aquí, exploraremos cómo se puede usar el miedo para influir y cómo se puede evitar su uso para manipulación. Paso 1. Entender el miedo. El miedo es una respuesta a una amenaza percibida, ya sea real o imaginaria. Puede ser una fuerza poderosa y motivadora, llevando a las personas a tomar medidas para protegerse. Sin embargo, cuando el miedo se usa para manipular, puede llevar a las personas a actuar en contra de sus propios intereses. Paso 2. Usar el miedo de manera ética. Usar el miedo de manera ética implica informar a las personas sobre las posibles amenazas y proporcionarles las herramientas necesarias para manejarlas. Por ejemplo,
Si estás tratando de influir en las personas para que se vacunen, puedes informarles sobre los riesgos de no vacunarse y proporcionarles información sobre dónde y cómo pueden obtener la vacuna. Paso 3. Evitar el uso de miedo para manipular. Usar el miedo para manipular implica exagerar las amenazas o las consecuencias de no seguir ciertas acciones, con el objetivo de controlar el comportamiento de las personas. Esto puede llevar a la ansiedad y al estrés, y puede ser perjudicial para la salud mental y emocional de las personas. Paso 4. Cómo protegerse del uso del miedo para la manipulación. Para protegerte del uso del miedo para manipular, es importante cuestionar y verificar la información que recibes. Si alguien te está intentando asustar para que hagas algo, investiga la situación por tu cuenta y busca información de fuentes confiables antes de tomar una decisión. En resumen, el miedo puede ser una herramienta poderosa para influir en las personas. Sin embargo, debe ser utilizado de manera ética y con el objetivo de proteger y empoderar a las personas, no para controlarlas o manipularlas. Capítulo 17. La danza de la dominación, la psicología de la obediencia y el control. En este capítulo, nos adentramos en la arena de la obediencia y el control, dos conceptos que son centrales en la psicología oscura. Aunque estos términos pueden tener connotaciones negativas, la obediencia es un aspecto necesario de la vida social y el control puede ser útil en ciertos contextos. Sin embargo, es crucial entender cuándo y cómo estos principios se utilizan de forma inadecuada y cómo podemos defendernos contra tal manipulación. Paso 1. Comprender la obediencia y el control. La obediencia implica seguir las órdenes o instrucciones de alguien. A veces, esto es necesario y beneficioso, como cuando obedecemos las leyes para mantener la sociedad ordenada. El control, por otro lado, implica influir en el comportamiento de alguien para que se ajuste a ciertos criterios o metas. Aunque puede ser útil en ciertos contextos, también puede ser abusivo si se utiliza para manipular a las personas en contra de su voluntad o en contra de sus mejores intereses. Paso 2. Reconocer el uso indebido de la obediencia y el control. El uso indebido de la obediencia y el control a menudo implica la explotación de la autoridad o del poder sobre los demás. Esto puede manifestarse como presión para seguir órdenes inapropiadas o controlar a alguien a través de la intimidación o la coacción. Paso 3. Protegerse contra la obediencia y el control indebidos. Para protegerte contra el uso indebido de la obediencia y el control, es importante establecer límites claros y aprender a decir no. También es útil buscar asesoramiento o apoyo de personas de confianza cuando te enfrentas a situaciones de obediencia o control indebidos. Paso 4. Usar la obediencia y el control de manera ética. La obediencia y el control se pueden usar de manera ética al proporcionar orientación y estructura, siempre y cuando se respeten los derechos y la autonomía de los demás. Esto puede implicar dar instrucciones claras y justas, y permitir a las personas la libertad de elegir si quieren seguir esas instrucciones. En resumen, la obediencia y el control son aspectos intrincados de la psicología oscura. Mientras que pueden ser utilizados de manera beneficiosa, también pueden ser explotados para manipular a las personas. Entender estos principios y cómo funcionan te ayudará a protegerte contra su uso indebido y a utilizarlos de manera ética y justa. Capítulo 18. Bajo el espejo, usando la proyección en la psicología oscura. La proyección es un mecanismo de defensa que todos usamos inconscientemente. Implica atribuir nuestras emociones, pensamientos o sentimientos indeseables a otra persona en lugar de enfrentarlos. En este capítulo, exploraremos cómo la proyección se utiliza en la psicología oscura y cómo podemos reconocerla y defendernos de ella. Paso 1. Comprendiendo la proyección. La proyección puede ser un mecanismo de defensa útil a corto plazo, pero puede convertirse en un problema si se utiliza constantemente para evitar lidiar con emociones o problemas internos. En la psicología oscura, la proyección puede ser utilizada para desviar la atención de uno mismo, culpando a otros de las propias falencias o problemas. Paso 2. Reconociendo la proyección. Reconocer la proyección puede ser complicado porque a menudo se hace inconscientemente. Sin embargo, algunas señales indicadoras pueden incluir comportamientos o acusaciones que parecen estar fuera de lugar. Por ejemplo,
Alguien que te acusa repetidamente de ser deshonesto puede estar proyectando su propia deshonestidad. Paso 3. Protegiéndote de la proyección. La forma más eficaz de protegerte de la proyección es a través del autoconocimiento y la autorreflexión. Al entender tus propias emociones y comportamientos, estarás mejor equipado para reconocer cuando alguien está proyectando sus problemas en ti. Paso 4. Usar la proyección de manera ética. La proyección no siempre es negativa. Puede ser una herramienta útil para entender a los demás y para la empatía. Sin embargo, es importante ser consciente de cuando estás proyectando y trabajar para enfrentar y manejar tus propias emociones y problemas en lugar de atribuirlos a otros. En resumen, la proyección es un aspecto complejo y multifacético de la psicología oscura. Al entender qué es, cómo se manifiesta y cómo podemos protegernos de ella, estamos mejor equipados para navegar en nuestras interacciones sociales y personales de manera más eficaz y saludable. Capítulo 19. Desnudando el ego, la manipulación del narcisismo. En este capítulo, exploraremos uno de los elementos más insidiosos de la psicología oscura, el narcisismo. Los narcisistas son maestros en la manipulación y la explotación, utilizando su carisma y encanto para atraer y controlar a los demás. Aquí, nos sumergiremos en la mente de un narcisista y descubriremos cómo protegernos contra su influencia. Paso 1. Entender el narcisismo. El narcisismo es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por un sentido inflado de importancia, una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Los narcisistas a menudo utilizan la manipulación para mantener su estatus y controlar a los demás. Paso 2. Reconocer la manipulación narcisista. La manipulación narcisista puede tomar muchas formas, desde la gaslighting, hacer que alguien dude de su realidad, hasta el hoovering, intentar atraer a alguien de vuelta a una relación tóxica. Reconocer estos patrones de comportamiento es el primer paso para protegerse contra ellos. Paso 3. Protegerse contra la manipulación narcisista. Protegerse contra la manipulación narcisista implica establecer límites firmes y mantenerse firme en ellos. También es útil buscar el apoyo de personas de confianza y trabajar en el fortalecimiento de tu autoestima y tu capacidad para confiar en tus propias percepciones y juicios. Paso 4. Lidiar con un narcisista. Lidiar con un narcisista puede ser agotador y desafiante. Es importante recordar que no puedes cambiar a un narcisista y que su comportamiento no es tu culpa. En algunos casos, la mejor opción puede ser cortar el contacto con el narcisista y buscar ayuda profesional para sanar. En resumen, el narcisismo es un aspecto poderoso y dañino de la psicología oscura. Al entender cómo opera y cómo protegernos contra él, podemos proteger nuestra salud mental y emocional y evitar ser víctimas de la manipulación narcisista. Capítulo 20. Deshaciendo nudos, el arte de la persuasión oscura. En este capítulo, navegaremos por las aguas turbias de la persuasión oscura. Aunque la persuasión en sí misma es una herramienta de comunicación vital, su versión oscura puede ser utilizada para manipular y explotar. Aprenderemos a reconocer y resistir estas tácticas, mientras también exploramos cómo utilizar la persuasión de manera ética y constructiva. Paso 1. Comprendiendo la persuasión oscura. La persuasión oscura se refiere al uso de tácticas manipuladoras para influir en los demás. Puede implicar el uso de la psicología inversa, la explotación de las emociones o la creación de falsas urgencias para impulsar a las personas a tomar decisiones que no son necesariamente beneficiosas para ellas. Paso 2. Reconociendo las tácticas de la persuasión oscura. Identificar la persuasión oscura requiere estar atento a las estrategias de manipulación. Estas pueden incluir afirmaciones exageradas, la creación de un falso sentido de escasez, o la presentación de solo una parte de la historia para influir en tu percepción. También pueden hacer promesas poco realistas o utilizar la culpa para obligarte a actuar. Paso 3. Resistiendo a la persuasión oscura. Resistir la persuasión oscura implica ser consciente de las tácticas que se están utilizando y cuestionar activamente la información que se te proporciona. Pide más detalles, busca información adicional por tu cuenta y tómate el tiempo necesario para pensar antes de tomar decisiones. Paso 4. Utilizando la persuasión de manera ética.
La persuasión puede ser una herramienta efectiva cuando se utiliza de manera ética. Esto implica ser transparente sobre tus intenciones, proporcionar información completa y precisa, y respetar la autonomía de los demás para tomar sus propias decisiones. En resumen, la persuasión oscura es una faceta de la psicología oscura que puede ser utilizada para influir y manipular a los demás. Al comprender cómo funciona y cómo resistir estas tácticas, puedes protegerte a ti mismo y utilizar la persuasión de manera ética y responsable. Capítulo 21. Rompecabezas de sombras, decodificando la manipulación encubierta. Adentrándonos más en el laberinto de la psicología oscura, encontramos la manipulación encubierta, un método insidioso y a menudo inadvertido de controlar las emociones y acciones de los demás. En este capítulo, desentrañaremos las complejidades de la manipulación encubierta y aprenderemos cómo defendernos contra ella. Paso 1. Entendiendo la manipulación encubierta. La manipulación encubierta se refiere al uso de tácticas sutiles y a menudo indirectas para influir en los demás. Esto puede implicar el uso de la culpa, la vergüenza, o las obligaciones para controlar a alguien, o la manipulación de las situaciones para que se cumplan los deseos del manipulador. Paso 2. Detectando la manipulación encubierta. Detectar la manipulación encubierta puede ser difícil debido a su naturaleza sutil. Sin embargo, algunos signos incluyen sentirse constantemente culpable o confundido en una relación, percibir que las situaciones siempre se giran para favorecer a la otra persona, o notar que tus necesidades y sentimientos a menudo se ignoran o minimizan. Paso 3. Protegiéndote de la manipulación encubierta. La protección contra la manipulación encubierta implica establecer límites saludables y practicar el autocuidado. Reconoce tus propios sentimientos y necesidades, y no permitas que sean invalidados. Si sospechas que estás siendo manipulado de forma encubierta, busca apoyo de personas de confianza y considera la posibilidad de buscar ayuda profesional. Paso 4. Respondiendo a la manipulación encubierta. Responder a la manipulación encubierta puede ser un desafío. Es importante mantener la calma y no dejarse arrastrar por las emociones. Comunica tus preocupaciones de manera directa y respetuosa, y no te sientas obligado a ceder a las demandas o expectativas no razonables. En resumen, la manipulación encubierta es una forma insidiosa de influencia y control en la psicología oscura. Al entender qué es y cómo detectarla, puedes protegerte y tomar medidas para salvaguardar tu bienestar emocional y mental. Capítulo 22. El encanto de la serpiente, comprendiendo la seducción oscura. Los hilos de seda brillan en la luz de la luna mientras descendemos más profundo en la madriguera de la psicología oscura. En este capítulo, nos encontraremos cara a cara con una de las más peligrosas danzas del encanto, la seducción oscura. Paso 1. La danza del encanto. La seducción oscura es un juego de sombras y luces, un ballet de palabras dulces y promesas vacías. Es el arte de atraer a alguien para fines personales, explotando sus deseos y necesidades para ganar control o influencia. Paso 2. Detectando la música. Como con cualquier baile, la seducción oscura tiene su propia música, una melodía hipnótica de falsas promesas y manipulación. Los signos de esta danza pueden ser difíciles de detectar, ya que el seductor puede presentarse como encantador, atento y atractivo. Sin embargo, sus acciones a menudo no coinciden con sus palabras, y sus promesas rara vez se cumplen. Paso 3. Resguardándose del baile. La mejor defensa contra la seducción oscura es la autoconciencia y la autoestima. Al conocer tus propios valores y límites, puedes resistir el encanto del seductor. Además, es útil buscar el consejo de amigos de confianza o de un profesional de la salud mental si sospechas que estás siendo objeto de seducción oscura. Paso 4. Abandonando la pista de baile. Salir de la danza de la seducción oscura puede ser un desafío, pero es esencial para proteger tu bienestar. Esto puede implicar cortar lazos con el seductor, establecer límites claros y buscar apoyo y asesoramiento. La seducción oscura es un vals peligroso en el teatro de la psicología oscura. Al aprender a reconocer su melodía y resistir su ritmo, puedes evitar ser arrastrado en su danza y proteger tu bienestar mental y emocional. Capítulo 23. El juego del engaño,
navegando a través de la deshonestidad. Continuamos nuestro viaje a través del bosque oscuro de la psicología oscura, llegando ahora a la guarida del engaño y la deshonestidad. En este capítulo, exploraremos el arte del engaño, cómo reconocerlo y cómo defendernos de sus garras. Paso 1. Entendiendo el engaño. El engaño es una forma insidiosa de manipulación que implica el uso de mentiras, omisiones, o tergiversaciones para manipular a los demás. Los engañadores suelen ser maestros en manipular las percepciones y sentimientos de las personas para su propio beneficio. Paso 2. Reconociendo las señales del engaño. El engaño puede ser difícil de detectar, especialmente cuando el engañador es hábil. Sin embargo, ciertas señales pueden sugerir que alguien está siendo deshonesto, como contradicciones en sus historias, cambios inusuales en su comportamiento, o evasión cuando se les pide que proporcionen más detalles o claridad. Paso 3. Defendiéndose del engaño. La mejor defensa contra el engaño es la autoconciencia, el escepticismo saludable y la educación. No te tomes todo lo que te dicen al pie de la letra, y aprende a cuestionar y a verificar la información que recibes. Si sospechas que alguien está siendo deshonesto contigo, confía en tus instintos y busca apoyo y asesoramiento. Paso 4. Lidiando con el engaño. Lidiar con el engaño puede ser emocionalmente desgarrador. Es importante recordar que la deshonestidad del engañador es una reflexión de su carácter, no del tuyo. Busca el apoyo de personas en las que confíes y considera la posibilidad de buscar ayuda profesional para manejar los sentimientos y las consecuencias del engaño. En resumen, el engaño es un poderoso instrumento en el arsenal de la psicología oscura. Sin embargo, al comprender su naturaleza y cómo defenderte de él, puedes evitar caer en sus trampas y proteger tu bienestar mental y emocional. Capítulo 24. La máscara del narcisista, una mirada al abismo. En este escenario sombrío de la psicología oscura, nos encontramos con un personaje en particular que se deleita en su propio reflejo, el narcisista. A medida que revelamos la máscara del narcisista, comenzamos a vislumbrar la inmensidad del abismo que yace bajo la superficie de su encanto. Los narcisistas son maestros del engaño, encantando a sus víctimas con un exterior carismático y atractivo. En su interior, sin embargo, a menudo esconden una profunda inseguridad y una necesidad insaciable de admiración y validación. El narcisista suele ser un manipulador experto, capaz de girar cualquier situación para que parezca que ellos son la víctima, incluso cuando son ellos quienes han causado el daño. Pueden ser hábiles para usar la culpa, la vergüenza, o la obligación para controlar a los demás, y pueden ser despiadados en su búsqueda de poder y control. Sin embargo, pese a su exterior confiado y atractivo, los narcisistas a menudo se sienten vacíos por dentro. Su autoestima está basada en la validación externa, y sin ella, pueden volverse inestables y emocionalmente volátiles. Lidiar con un narcisista puede ser un desafío enorme. Es importante recordar que no estás obligado a permanecer en una relación que es dañina para tu bienestar. Busca apoyo y asesoramiento, establece límites claros, y no dudes en alejarte si es necesario. La máscara del narcisista es una faceta engañosa de la psicología oscura. Al entender lo que se oculta tras la máscara, puedes protegerte y tomar las medidas necesarias para cuidar de tu bienestar emocional y mental. Capítulo 25. Las cadenas del control, entendiendo la dominación psicológica. Nuestra travesía por el paisaje de la psicología oscura nos lleva ahora a un territorio sombrío y desolado, el dominio del control y la dominación psicológica. Aquí, examinaremos cómo las cadenas del control pueden ser forjadas y cómo uno puede liberarse de ellas. Los dominadores psicológicos son individuos que buscan controlar y manipular a otros para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Pueden usar una variedad de tácticas, desde la manipulación emocional y la intimidación hasta el aislamiento y la privación, para establecer y mantener su control. Estos controladores pueden presentarse de muchas formas, pueden ser compañeros de trabajo autoritarios, amigos manipuladores, o parejas dominantes. Independientemente de su apariencia, su objetivo es el mismo, ejercer un control total sobre sus víctimas. El control psicológico puede ser increíblemente dañino,
afectando la autoestima de la víctima, su confianza en sí misma y su capacidad para tomar decisiones independientes. Puede llevar a un sentimiento de impotencia y de falta de control, y puede tener graves repercusiones para la salud mental y emocional de la víctima. Liberarse de las cadenas del control no es tarea fácil, pero es posible. Requiere valentía, determinación y un fuerte sentido de autovaloración. No dudes en buscar ayuda si te encuentras en una situación de este tipo, hay recursos disponibles y personas dispuestas a ayudarte. Recuerda, no estás solo y no tienes que lidiar con esto por tu cuenta. El control psicológico es una táctica insidiosa en el mundo de la psicología oscura. Al entender cómo funciona y cómo defenderte contra él, puedes mantener tu libertad y proteger tu bienestar. Capítulo 26. El cuervo de la culpa, la manipulación a través del remordimiento. Viajamos ahora hacia la sombra alargada de un pájaro negro que se posa en nuestra conciencia, el cuervo de la culpa. En este capítulo, observaremos cómo la manipulación puede llegar a vestirse de remordimiento, y cómo este ave rapaz anida en nuestra psique. La culpa es una emoción poderosa, un peso que nos oprime el pecho y nos susurra al oído las palabras más duras. En la psicología oscura, la culpa puede ser utilizada como una poderosa herramienta de manipulación, empleada para controlar las acciones de los demás, en lugar de una señal que nos lleve a la introspección y al cambio. Los manipuladores hábiles pueden utilizar la culpa para influir en nuestras decisiones y comportamientos. Pueden hacer que nos sintamos responsables de sus sentimientos o problemas, desviando la atención de su propia responsabilidad. También pueden usar la culpa para provocar el miedo, la obligación y la duda, lo que nos hace más vulnerables a su influencia. Este tipo de manipulación puede tener un impacto profundo en nuestra salud emocional y mental. Puede llevar a la ansiedad, a la baja autoestima y a la depresión, y puede dejarnos sintiéndonos atrapados y desesperados. Sin embargo, a pesar del poder que la culpa puede tener, no somos indefensos ante ella. Podemos aprender a reconocer cuando la culpa está siendo utilizada como una herramienta de manipulación y a protegernos contra ella. Esto puede implicar establecer límites saludables, buscar apoyo y asesoramiento, y trabajar para fortalecer nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. La culpa es un cuervo que puede ser domesticado, y con comprensión y cuidado, podemos evitar que se convierta en una herramienta de manipulación en manos de los demás. Capítulo 27. El laberinto de la sombra, encontrando la salida. Nuestra travesía por el terreno desolado de la psicología oscura nos ha llevado a través de valles de engaño, montañas de manipulación y ríos de control. Ahora nos encontramos en la entrada del laberinto de la sombra, buscando la salida hacia la luz. La psicología oscura puede parecer un laberinto intransitable, lleno de trampas y peligros. Sin embargo, no importa cuán intrincado sea el laberinto, siempre hay un camino hacia la salida. Encontrar este camino puede requerir tiempo, esfuerzo y persistencia, pero la libertad que se encuentra al final vale la lucha. La autoconciencia es nuestra brújula en este laberinto. Al entender nuestras propias emociones, motivaciones y límites, podemos navegar a través de la confusión y evitar las trampas de la manipulación y el control. También necesitamos cultivar la empatía y la comprensión hacia los demás, ya que estas son nuestras armas más poderosas contra la influencia de la psicología oscura. También es importante recordar que no estamos solos en este viaje. Hay otros que han transitado este laberinto antes que nosotros, y su sabiduría y experiencia pueden iluminar nuestro camino. Buscar apoyo y asesoramiento, tanto de amigos y seres queridos como de profesionales, puede ser un factor crucial en nuestra capacidad para encontrar la salida. Finalmente, debemos mantener la esperanza. Aunque el laberinto de la psicología oscura puede ser oscuro y desafiante, la luz siempre brilla al final. Con determinación, resistencia y valentía, podemos encontrar nuestro camino hacia la salida y salir al mundo más fuertes, más sabios y más capaces de enfrentar cualquier desafío que nos depare el futuro. Gracias por acompañarme en este viaje a través del oscuro mundo de la psicología oscura. Espero que este audiolibro te haya proporcionado información valiosa y te haya ayudado a entender mejor los desafíos que puedes enfrentar. Recuerda, siempre hay un camino hacia la luz, y siempre hay esperanza. Nunca dejes de buscar la salida.